Primera de Reyes, capítulo 6. Aconteció que Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el mes de Zif, que es el mes segundo, del cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. El pórtico delante del lugar santo del templo tenía 9 metros de largo a lo ancho de la casa y 4,5 metros de ancho en el frente de la casa. También hizo al edificio ventanas anchas por dentro y angostas por fuera. Contra el muro del edificio construyó galerías alrededor de los muros del templo, es decir, del lugar santo y del santuario interior, y les hizo cuartos laterales alrededor. La galería inferior tenía 2 metros con 25 centímetros de ancho, la intermedia 2 metros con 70 centímetros de ancho y la tercera 3 metros con 15 centímetros de ancho, porque había hecho rebajos en el lado exterior alrededor del edificio, para que las vigas de las galeras no se empotraran en los muros del templo. Cuando edificaron el templo, usaron piedras enteras labradas en las canteras, de madera que mientras lo construían. No se oía en el templo el ruido de martillos, hachas ni otras herramientas de hierro. La entrada a la galera baja estaba al lado sur del templo. Se subía a la galera intermedia y de esta a la superior, mediante una escalera de caracol. Construyó, pues, el templo y lo terminó. Luego cubrió el edificio con vigas y tablas de cedro. También construyó las galerías alrededor de todo el templo, cada una de 2 metros con 25 centímetros de alto, y estaban apoyadas en el templo con vigas de cedro. Entonces vino la palabra del Señor a Salomón, diciendo: Respecto a este templo que tú edificas, si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando de acuerdo con ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón edificó el templo y lo terminó. Después revistió el lado interior de los muros del templo con tablas de cedro. Los recubrió de madera por dentro, desde el suelo del templo hasta las vigas del artesonado. También cubrió el suelo del templo con tablas de ciprés. Al fondo del templo hizo un compartimento de 9 metros con tablas de cedro, desde el suelo hasta las vigas, y adentro les dispuso el santuario interior, es decir, el lugar santísimo. El templo, es decir, el lugar santo que estaba delante, tenía 18 metros. El templo estaba revestido por dentro con cedro, con bajo relieves de calabazas y de flores abiertas. Todo era de cedro y no se veía ninguna piedra. También preparó por dentro el santuario interior en medio del templo, para poner allí el arca del pacto del Señor. El santuario interior tenía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto, y lo recubrió de oro puro. También recubrió de cedro el altar. Después Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y puso cadenas de oro en la parte delantera del santuario interior, y lo recubrió de oro, y recubrió de oro todo el templo hasta que todo el templo fue terminado. También recubrió de oro todo el altar que estaba delante del santuario interior. Hizo también en el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 4,5 metros de alto. El ala de un querubín tenía 2 metros con 25 centímetros y la otra ala del querubín tenía 2 metros con 25 centímetros. Había 4,5 metros desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra. De la misma manera, el segundo querubín tenía 4,5 metros. Los 2 querubines tenían la misma medida y la misma forma. El primer querubín tenía 4,5 metros de alto, e igualmente el segundo querubín. Luego puso los querubines en medio del santuario interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. En las otras 2 alas que daba al centro del recinto se tocaba ala con ala.
Luego recubrió de oro los querubines en todas las paredes alrededor del templo, en el interior y en el exterior. Talló bajorrelieves de querubines, palmeras y flores abiertas, y cubrió de oro el suelo del santuario, tanto el interior como el exterior. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo. Los postes de las puertas eran pentagonales. Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas bajorrelieves de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro. También recubrió de oro los querubines y las palmeras. De la misma manera hizo para la entrada del templo postes cuadrangulares de madera de olivo. Las dos puertas eran de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias, y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias. También en ellas talló querubines, palmeras y flores abiertas, y los recubrió de oro ajustado a los grabados. Hizo el atrio interior de 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro. En el mes de Sib del año 4 fueron puestos los cimientos de la casa del Señor, y en el mes de Bul, es decir, el mes octavo del año 11, fue terminado el templo en todos sus detalles y en todas sus especificaciones. Lo edificó en 7 años. Primera de Reyes, capítulo 7. Después, Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro encima de las vigas que se apoyaban sobre 45 columnas, 15 columnas por hilera. Había 3 hileras de ventanas, una ventana frente a otra en grupos de 3. Todas las puertas y ventanas tenían marcos cuadrados, y una ventana estaba frente a otra ventana en grupos de 3. También edificó el pórtico de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho, y frente a las columnas de este pórtico había otro pórtico con columnas, que tenía un alero delante. También edificó el pórtico del trono o pórtico del juicio, donde había de juzgar, y lo recubrió con cedro desde el suelo hasta las vigas. En la casa donde habitaba había otro atrio más adentro del pórtico, del mismo tipo de construcción. Salomón también edificó una casa parecida a este pórtico para la hija del faraón, que había tomado por mujer. Todas estas obras, desde el cimiento hasta las cornisas y afuera hasta el gran atrio, eran de piedras costosas, bloques labrados a medida, cortados con sierra, tanto por el lado interior como por el lado exterior. El cimiento era de piedras costosas y piedras grandes, piedras de 4 metros y medio y piedras de 3 metros con 60 centímetros. Arriba también había piedras costosas, bloques labrados a medida y madera de cedro. Y el gran atrio tenía en derredor un muro de 3 hileras de bloques labrados y una hilera de vigas de cedro, como el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la misma. El rey Salomón envió a traer de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era un hombre de Tiro, un artesano en bronce. Él estaba lleno de sabiduría, inteligencia y experiencia para hacer todo el trabajo en bronce. Él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram modeló las 2 columnas de bronce. Cada columna tenía 8 metros de alto y una circunferencia de 5 metros y medio. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para que fueran puestos sobre la parte superior de las columnas. Un capitel tenía 2 metros con 25 centímetros de alto, y el otro capitel también tenía 2 metros con 25 centímetros de alto. Los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas tenían redes de trenza en forma de cadenillas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Hizo las granadas en 2 hileras alrededor de cada red para cubrir los capiteles de la parte superior de las columnas. Lo mismo hizo para el otro capitel.
Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 1,80 m. Los capiteles sobre las dos columnas tenían 200 granadas en 2 hileras, encima de la parte abultada del capitel que estaba encima de la red, tanto en el primer capitel como en el segundo. Entonces erigió las columnas en el pórtico del templo. Cuando erigió la columna del sur, llamó su nombre Jaquín, y cuando erigió la columna del norte, llamó su nombre Boaz. Puso en la parte superior de las columnas un motivo de lirios. Así concluyó la obra de las columnas. Hizo también la fuente de bronce fundido, que tenía 4,5 metros de borde a borde. Era circular y tenía 2 metros de alto y una circunferencia de 13 metros. Había motivos de calabazas por debajo y alrededor del borde, en número de 10 por cada codo, dispuestas en 2 hileras de calabazas alrededor de la fuente, las cuales habían sido fundidas en una sola pieza con ella. Estaba sentada sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente estaba sentada sobre ellos y todas sus partes traseras daban hacia la parte interior. La fuente tenía 7 centímetros de espesor, su borde era como el borde de un cáliz o de una flor de lirio. Tenía una capacidad de 44,000 litros. Hizo también 10 bases de bronce. Cada base tenía 1,80 m de largo, 1,80 m de ancho y 1,35 m de alto. Este era el diseño de las bases. Tenían marcos y los marcos estaban entre los paneles. Y sobre los marcos que había entre los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, y sobre los paneles, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, había guirnaldas en bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. En sus 4 patas había unos soportes debajo de la pila. Estos soportes eran de bronce fundido y tenían guirnaldas a cada lado. Su abertura sobresalía del interior 45 centímetros a manera de capitel. Su abertura era redonda, hecha como una base de 68 centímetros de diámetro. También alrededor de su abertura había bajorrelieves. Sus marcos eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los marcos. Los ejes de las ruedas salían de la base. Cada rueda tenía 68 centímetros de alto. El diseño de las ruedas era como el de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de metal fundido. También los 4 soportes de las 4 esquinas de cada base salían de la misma base. En la parte superior de la base había un soporte circular de 23 centímetros de alto, y sobre la base había soportes y marcos que salían de la misma. Sobre las planchas de sus soportes y de sus marcos grabó querubines, leones y palmeras, según el espacio de cada uno, con guirnaldas en derredor. De esta manera hizo las 10 bases del mismo metal fundido, de la misma medida y de la misma forma. Hizo también 10 pilas de bronce. Cada una tenía una capacidad de 880 litros. Cada pila tenía 1,80 m de circunferencia. Colocó una pila sobre cada una de las 10 bases. Después puso 5 bases al lado sur del templo y las otras 5 al lado norte del templo, y puso la fuente al lado sur del templo hacia el sureste. Hiram también hizo las ollas, las platas y los tazones. Así terminó Hiram de hacer toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 2 columnas y las 2 redes que cubrían los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas. Las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, la fuente con los 12 bueyes debajo de la fuente, las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucor y Zaretán. Salomón dejó de pesar todos estos utensilios por su gran cantidad, no se averiguó el peso del bronce. Salomón también hizo todos los utensilios de la casa del Señor,
el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, 5 candelabros de oro puro que estaban al sur y otros 5 al norte, delante del santuario interior, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, hizo de oro puro las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios. También eran de oro los goznes de las puertas de la sala interior, el lugar santísimo y los de las puertas de la sala del templo. Así se terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa del Señor. Entonces Salomón introdujo las cosas que su padre David había consagrado, y puso la plata, el oro y los utensilios en los tesoros de la casa del Señor.